Una nueva incógnita se suma a las dudas y a los interrogantes en la muerte del fiscal Alberto Nisman, que encerraba esta foto, esta tapa de la revista Noticias que recibió su ex esposa, la jueza Arroyo Salgado, el día en que fue portada, el entonces fiscal Alberto Nisman en vida, de la revista Noticias. ¿Qué significado tenía? ¿Era algún mensaje para la familia de Alberto Nisman? Ese punto negro en la frente del fiscal. Nuevas dudas, nuevos interrogantes que se suman a los misterios y a las dudas que hay en torno a la investigación judicial por el caso Nisman. Buenas noches, por supuesto que vamos a seguir en profundidad, como lo venimos haciendo todas las noches, con el expediente judicial, con los elementos que hay en la causa y por supuesto anoche en este programa le reclamábamos a la fiscal Fein que suspenda sus vacaciones. Por suerte, hoy ha tomado la sabia decisión de suspender las vacaciones, de continuar al frente de la investigación, porque es necesario que la justicia dé respuestas a los interrogantes que se abren en este caso. Mauro Federico, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Gustavo. Además, enseguida vamos a tener, Mauro tuvo acceso a los WhatsApp que se cruzaron Nisman y su ex esposa Arroyo Salgado, ¿no? Y que tienen directa vinculación con la fotografía que hacíamos alusión en el comienzo, porque justamente esos WhatsApp referían a la publicación de esta revista, a la cual Nisman había accedido, le había enviado a su ex mujer a través de una imagen de WhatsApp. Este es un tema que seguramente va a merecer algunas repercusiones y tenemos esos mensajes para analizar. Porque además son mensajes bastante fuertes, picantes entre ellos dos, ¿no? Exactamente, que mostraban también el nivel de agresividad que existía en un punto y una tensión provocada por la decisión de Nisman de, pregunto, ¿adelantar el viaje? De eso vamos a hablar también. Bueno, y esta tapa de la revista Noticias, que obviamente no fue producida por la editorial, porque ahí está el original, donde está sin ese punto negro en la frente del fiscal Nisman. Entonces se abre el interrogante, ¿por qué la doctora Arroyo Salgado recibió en su casa una tapa con esa marca, ese punto negro justo en la muerte, en la frente, después se produce la muerte y es un elemento más para tener en cuenta en la investigación? ¿Tenía un mensaje encubierto? Y si había un mensaje, ¿qué sector, algún sector ligado a los servicios de inteligencia podrían haberle enviado este mensaje a la doctora Arroyo Salgado, teniendo en cuenta que la doctora Arroyo Salgado ha tenido una causa judicial que realmente involucra a sectores de la ex CIDE, ¿no? El director periodístico de la revista Noticias, Edi Zunino, se refirió a este tema. Y ella considera que en ese ejemplar, con esa marca en la frente de Nisman, hay un mensaje, una amenaza coincidente, casi en cuestión de horas, con el momento en que se va a desenlazar los hechos hasta la muerte de Nisman. Me parece que está bien que lo presente. Yo vi la foto, es evidente que eso es un añadido de ningún código gráfico que pudiera haber hecho Noticias. Estamos haciendo ahora en la editorial un raconto de las revistas que son parte de la devolución de esa edición. En ninguna, hasta las que se han visto hasta ahora, eso se está haciendo con escribano público, en ninguna aparece esa marca. Esto es una mancha semiovalada, una mancha negra semiovalada en la frente de la foto de Nisman, que ha sido seguramente hecho a esta altura, por lo que estamos viendo, seguramente chequeándolo por chequear, porque
es imposible que en el medio de una tirada se dé un desperfecto de estas características. Eso te sale en toda la tirada o no te sale en ninguno. Bueno, era importante escuchar al director periodístico de la revista Noticias, Edi Zunino, ¿no? Porque uno piensa, se trató de un error, de una mala impresión, una foto que salió manchada, suele a veces ocurrir en los diarios, en las revistas. Hoy tenemos a varios colegas a los que hemos convocado para también analizar en profundidad cómo vienen viendo ellos, también dos destacados abogados penalistas y especialistas en estos temas. Enseguida también vamos a estar hablando con ellos. Pero Fernando Oz, que es periodista de la editorial Perfil. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Gracias por venir. Vos estás siguiendo el tema Nisman. Y esto, ¿sabían? ¿Los sorprendió esta noticia, donde ahora son ustedes protagonistas también? Sí, somos varios los que estamos siguiendo el tema. Y sí, sorprendió porque la verdad es que no había ninguna revista con esa mancha. Sí, fue una sorpresa. Es decir, que eso fue puesto ahí. No, sin ninguna duda que fue puesto. Incluso es la revista que llegó al domicilio. Claro. Hoy también hubo declaraciones del Canicita, ¿no? Exactamente, la persona que habitualmente le lleva los diarios a la casa al fiscal Nisman, en este caso a la ex jueza, a la jueza Sandra Arroyo Salgado. Lo que declaró él es que no fue justo él el que en ese día le tocaba estar. Claro. Es decir, hubo una Ahora, persona qué casualidad, que justo había un suplente. Era también, raro, ¿no? es bastante raro eso y se presta para alguna especulación. Sí. Pero hay que decir, Rafa, que se va a disponer, y eso se lo iba a preguntar también a Rafael Sarale, que está aquí con nosotros, se van a disponer algunas pericias que están relacionadas con justamente la determinación del origen de esa mancha. Técnicamente se llaman pericias escopométricas y lo que permiten establecer es esa tinta de dónde era, si tiene alguna relación con la tinta o con otras tintas que se utilizaron en la impresión, o si forman parte de un incorporado que nada vincula con la edición de la revista. Es decir, que alguien pudo haberlo hecho con algún tipo de tinta al momento de trasladar la revista. Pero aparte es interesante lo que hoy ha dicho el Canicita, porque el titular del puesto de diario, primero llama la atención que justo ese día no estaba, bueno, capaz que se tomó Franco, no sé. Pero dice, si esa mancha estaba, si esa foto con el punto negro, como estamos viendo en la imagen, se tiene que haber producido en el recorrido que va desde el puesto hasta la casa de la doctora Arroyo Salgado. Él dice que salió, desde su puesto de diarios, salió sin ese punto en la frente, ¿no? Esto es más una incógnita grande. No, es una incógnita incluso que plantea el propio Canicita. No hay otra alternativa. Alguien en ese trayecto tuvo que haber puesto esa marca. Y una marca muy bien hecha, ¿no? Sí, y a ver, ustedes que tienen la experiencia, ¿con qué puede haber sido? No, es imposible que se haya hecho en la imprenta. De lo contrario... Ustedes hoy lo estuvieron analizando. Bueno, Edi, lo escuchábamos recién a Edi, lo estuvieron analizando en la revista, en la editorial. Sí, sé que se estuvo analizando, incluso se pidieron muestras, etcétera, y no hay nada. Rafael, ¿vos cómo lo ves esto? No, me parece que es un elemento que agrega un poco más de confusión a un caso que ya tiene muchas aristas confusas. El tema que habría que preguntarse es qué intención tiene esto, ¿no? Y que aparezca ahora. ¿Es embarrar la cancha? ¿Es confundir más la investigación? Bueno, se conoce ahora porque en realidad esto se conoce ahora, hay que aclarar, está bien la aclaración, porque si no empezamos, tenés razón vos, bastante confusa está la situación, aparecen todos los días algún elemento nuevo que uno se pregunta, lo pusieron, estaba en el origen. Esto es una causa conexa que parte de investigaciones que el fiscal Nisman había tenido en su momento, una causa que lleva adelante el juez federal Luis Rodríguez, que es de Lomas de Zamora o Morón, por allí, y que surge ahora porque aparentemente la doctora Arroyo Salgado hizo el comentario cuando declaró en la causa por la muerte de su ex esposo. Y allí incorporan el elemento, por este elemento se habían incorporado unos mensajes de texto que en instantes vamos a estar comentando, en donde se hace referencia justamente a esta etapa. Y hay otra causa también sobre amenazas a Nisman en la ciudad de La Plata, que también la fiscal ha requerido la información, que eran amenazas a través de mails que le llegaban a Nisman. Una persona que lo comentamos acá, desde que acusó a Irán, estaba amenazado, bueno, incluso por el propio Ahora, lo cierto régimen, es que ninguna de las dos causas, ni la de Rodríguez ni la de La Plata, se llegó a nada.
No, no, no. O sea, eran no, denuncias que tenían año y medio y no prosperó. Pero ahora tienen un rol fundamental. Claro. Fernando, vos tenías como fuente, por supuesto, contacto bastante asiduo con el fiscal Nisman. Estuve comunicado con Nisman hablando incluso sobre la presentación que iba a realizar desde el 5 de enero. A través de WhatsApp. Sí, la última comunicación que tuve no leyó los 2 mensajes porque teóricamente ya o no contestó. ¿Qué día fue eso? Y el día que falleció, el O domingo. sea, estuviste whatsappeándote con él hasta el día previo. Exactamente. Y tal vez, entre otros datos, tal vez el más importante es el del 10 de enero, donde él me dice que igual hasta el 23 no vuelvo. Es decir, A ver, para. 10 de enero él estaba en Europa. Exactamente. Porque él llega el 12 de enero acá a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente. 10 de enero vos te mensajeás con él en Europa. Exactamente. 10 de Y me enero dice- fue el día que no, el 10 de enero No, ya estaba en posterior. Europa. Claro. 10 de enero estaba él en Europa, vos estabas acá. ¿Y él qué te dice? Y él me dice, igual hasta el 23 de enero no vuelvo. Incluso él ya me venía hablando de cuestiones de miedo, de cuestiones de que iban por él. Él estaba nervioso. había nervios. Pero evidentemente algo sucedió para después aparecer antes y con la denuncia ya hecha, ¿no? ¿Declaraste vos en la causa? No, todavía no, pero calculo que van a saltar cuando vean. Ahora, mañana, después que se... Porque esto, a ver, me parece fundamental este dato, porque hemos una semana estado hablando de la fecha, cuando volvió, incluso algunos dijeron, bueno, ¿vieron para qué hacen tanto hincapié en la fecha que estaba prevista? Incluso, a ver, es interesante, ahora seguimos porque este dato es fundamental el que está aportando Fernando, ¿no? 10 de enero te dice que vuelve hasta el 23, no vuelve. Hasta el 23 no vuelvo. Y posteriormente, cuando aparece, le digo, pero escuchame, me decías que... Claro. ¿no? Sí, son Y me esas cosas dice- que tenemos los periodistas que Claro. medio como que nos sentimos a veces engañados Me dice- por la fuente y medio que uno le puede... Me vas a entender, perdóname. Bueno, Y Recordemos, después viene un montón de misterios, ¿no? esto es exactamente algo... Me bueno, vas a entender... Perdóname. Por eso está textual en los mensajes de texto que intercambias con él. Ahora en un rato vamos a ver lo que intercambia con su exmujer, pero le dice algo bastante parecido. Vos fíjate que en un momento determinado... Vamos a ver, A ver, la esto también secuencia. tiene importancia a los dos temas, ¿no? Esto es el 16 de enero, esto está en la causa que investiga las amenazas del doctor Rodríguez. El 16 de enero se intercambian estos mensajes. La doctora Arroyo Salgado le dice, está claro que mis prioridades están en otro lugar, para vos lo más importante es la puja de poder y salir en los diarios, revistas y televisión. Te felicito por haber conseguido lo que querías. Esto viene a cuento de que él le dice justamente que va a salir la tapa esta con la información en la revista Noticias. Y que él estaba, abro un paréntesis, él estaba muy obsesivo y preocupado, lo contó hoy Edi Zunino, sobre cómo iba a salir él en la tapa de la revista Noticias. Y entonces Contó Nisman- Edi Zunino hoy que en varias oportunidades antes de hacer la edición final, él se comunicaba, llamaba, estaba preocupado en saber cómo iba a salir, ¿no? Exactamente. Y entonces Nisman le contesta a su exmujer, ya te lo explicaré personalmente. No podía no hacerlo. Uno interpreta que es, no podía no aceptar esta entrevista, eventualmente no podía no volver, porque fíjate que a colación le dice, te mandé copia de los pasajes. Volvía en 4 días, es decir, retornaba a Europa en 4 días y seguía todo igual. Vos no lo aceptaste, no quiero hablar más por acá. Y entonces ahí su exmujer, digamos, concluye la conversación diciendo, ni yo ni las chicas necesitamos ninguna explicación, ya está todo aclarado, suerte. Pero a ver, volvamos al primero. Me parece que es importante el primer WhatsApp que le manda la doctora Arroyo Salgado a Exactamente, Nisman, donde ¿no? le dice, está claro que mis prioridades están en otro lugar. Recordemos que Nisman estaba con una de sus hijas Sí. de veraneo en París, su exmujer estaba con la otra de las hijas en Barcelona, y él decide volverse, según lo que acaba de contar Fernando Oz, de manera intempestiva, y le dice, para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y televisión. Te felicito por haber conseguido lo que querías.
Sí, está hablando también de una posición un poco personal o de lo que buscaba, ¿no? Ahora, Fernando, a ver, volvamos porque esto que vos estás tirando realmente cambia un poco el curso de la información, porque se habló, reitero, varios días en cuanto a la fecha que él tenía previsto volver, se dijo del pasaje de Iberia, también se dijo como que había dos planos, ¿no?, de viaje, que él tenía algo reservado para él y otro lo que hablaba con la familia o con las hijas. Pero vos, ¿me permitís leer lo textual de nuevo? Sí, sí, dice, esto es del 10 de enero, me dice claramente, es posible, me dice, porque vos le habías preguntado, ¿qué le habías preguntado vos? Estábamos, su preocupación era que tenía miedo que lo saquen de la fiscalía, yo le di mi parecer, incluso él me pregunta, ¿qué hago? ¿Me voy ahora? ¿Renuncio o sigo adelante? Seguimos hablando, él me dice, es posible, a la hipótesis que yo le había plantado, y me dice, igual hasta el 23 de enero no vuelvo. Recordemos que la fiscal... Te está planteando, perdona, te está planteando la posibilidad de que él renunciara. Sí, claramente. Sí, y yo le dije, no. Porque, a ver, siempre sin revelar, porque esto es información periodística que uno tiene que... es bueno, porque acá hay una fuente importantísima, por eso te invitamos, Fernando, porque sabíamos que vos seguías. Pero estás revelando mucha información que no se conocía, que es una bomba, puede ser una bomba periodística y que puede incluso hasta cambiar el curso de la investigación. Él, porque ahí había una duda, porque él, la vuelta intempestiva, algo. Él tenía miedo de que... Él tenía miedo de que los dejen afuera de la fiscalía, de que los saquen. Incluso estaba pensando en renunciar, según lo que él me manifiesta. Por eso creo que presentó la denuncia antes de... Alguien le dijo, te van a sacar. Él estaba convencido de que lo iban a sacar. ¿En algún momento surge de los mensajes que vos intercambiaba el tema de su relación con los agentes de inteligencia, algo? ¿Hay alguna mención a eso? No, digamos que no. Y después viene entonces ese mensaje que te reitero que lo leas en cuanto a que él te dice, igual no vuelvo hasta después del 23. Exactamente, y después cuando volvió antes... Le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, después te explico, me vas a entender y perdóname. ¿Y esos días previos a que él presente la denuncia, o cuando presentó la denuncia, vos te volviste a comunicar con él por WhatsApp? ¿Lo viste? Sí, claramente. No lo vi en ningún momento. ¿Y por WhatsApp? Sí, por WhatsApp sí. ¿Y te dio alguna explicación de esa explicación que te debía o no? ¿O ya fue sobre el curso de la causa? Ya fue sobre el curso de la causa, él me aclara, me pide perdón, que ya voy a entender. Y bueno, habíamos quedado en vernos el lunes. Y bueno, este es un dato también, que me lo habías comentado. Vos habías quedado en verte el lunes con él. Sí. Es decir, en función de esta decisión que él había amagado con tomar. De a lo mejor hasta renunciar a la causa. No, pero ya estaba claro, o sea, la denuncia ya estaba puesta. Ya estaba presentada y el lunes tenía que ir al Congreso. La intención era verlo antes de ir al Congreso. Claro, antes de ir al Congreso, te ibas a encontrar antes de ir al Congreso. La idea era esa, no me contestó, ya era demasiado tarde, ¿no? El último mensaje fue a las 12:18. ¿De qué día? Al mediodía, del domingo. Pero el 12 y 18 del domingo vos le mandaste. Exactamente. Y no hubo respuesta. Ya no hubo respuesta. ¿Y el último intercambio con él cuándo fue? Y el último intercambio fue unos días antes, ¿no? El 14. El 14, el día de la denuncia. El día de la presentación de la denuncia. Ahora, si vuelve antes, es la tesis del gobierno que vuelve para vincular la denuncia con lo de París. Queda claro que... Si es que vuelve antes. Pero ¿por qué? Yo nunca entendí lo de París. ¿Por qué? Porque era vincular a lo que ocurrió en Francia, este atentado Charlie Hebdo. Sí, a Charlie Hebdo, sí. Vincular al gobierno como un gobierno que apaña. Si el fiscal Nisman denunciaba al gobierno como aliado, supuestamente un pacto protegiendo a los acusados iraníes, era vincularlo directamente con el terrorismo. Claro, vos decís algo así como la oportunidad
exacta para poner esa denuncia. Vincular esta denuncia con lo que había pasado en Francia. No, acá está muy relacionado lo que acaba de revelar Fernando con lo que Mauro cuenta del WhatsApp de Arroyo Salgado y esas discrepancias en torno a la vuelta, el viaje, a lo que Arroyo Salgado un poco le dice, lograste el protagonismo que querías. Eso también no es para perder de vista, porque también en todo análisis que uno realiza, yo siempre digo, hay que conocer la psicología de las personas. Lo que los periodistas que desde hace muchos años tratamos, muchas veces sabemos que la psicología de una persona, ya sea político o un magistrado, es esencial, ¿no? Por el protagonismo que adquieren, por la relevancia. Y él evidentemente le daba a eso mucha importancia, lo que decía Eddie Zunino hoy. También en noticias yo leí en una de las notas que se leyeron estos fines de semana que ese miércoles que había estado en TN, después se fue, que estaba muy preocupado a hablar con el director para ver cómo había salido en imagen, si no se veía muy gordo, si había salido bien. Esto que Arroyo Salgado, reitero, le dice en cuanto a que lograste lo que buscabas, la puja del poder. No es un dato menor ese dato del WhatsApp, la puja del poder. ¿Cómo es que dice? A ver, vamos a volver al WhatsApp de Arroyo Salgado. En el WhatsApp que el 16 de enero intercambian, la jueza Sandra... ¿Esto ya está en la causa judicial? Esto ya está en la causa que investiga las amenazas. Las amenazas. Rodríguez, que seguramente será pedido también por la que investiga la muerte del fiscal, le dice a Arroyo Salgado, está claro que mis prioridades están en otro lugar. Para vos lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y televisión. Te felicito por haber conseguido lo que querías, a manera de reproche, ¿no? Claramente. Sí, además, pero dice, está claro que para vos lo más importante es la puja de poder. Ya te lo voy a explicar personalmente, algo de alguna forma muy parecido a lo que te dice a vos, Fernando. No podía no hacerlo, te mandé copia de los pasajes, volvía en 4 días y seguía todo igual, vos no lo aceptaste, no quiero hablar más por acá. Y ella finalmente le contesta, ni yo ni las chicas necesitamos ninguna explicación, ya está todo aclarado, suerte. Fernando, ¿y vos habías notado en él algún cambio en el último tiempo? Él venía preocupado desde muchísimo tiempo por el memorándum. Incluso hay una cuestión previa a la denuncia, que es el último dictamen que presenta Nisman del 29 de mayo del 2013, donde Nisman habla de una red en toda Latinoamérica, Brasil, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Venezuela, Guayana, Trinidad, Tobago y Surinam, sobre una red de inteligencia iraní que está operando en todos esos países. El dictamen, que es pasa muy por encima Argentina, prácticamente no la toca. Lo fui a ver cuando obtengo el dictamen, lo fui a ver a Nisman y le digo, escúchame, y Argentina, porque él comienza a investigar cosas que son recientes, es decir, que van más allá de la voladura, de lo que sucedió en el momento de la voladura de Lamia. Y él me dice, y le digo, y Argentina, si bien la tocas todo, y me dice, ese es el próximo paso. Ahí estaría la clave de la denuncia. Por eso digo, la clave de la denuncia, de la última denuncia que presenta Nisman, está en el dictamen del 29 de mayo del 2013. Él ya venía desde el 2012 investigando no solamente las pistas de esta supuesta red de inteligencia en otros países, sino que también en la Argentina. ¿Todo esto es posterior a la aprobación del memorándum, digamos? No. Claro, digamos, el dictamen lo presenta. Igualmente él, hay que decir, yo lo recordaba ayer, no sé si yo he hablado también con él, lo entrevisté en muchas oportunidades y después, en esa fecha, después de eso, y en radio 2 veces después del memorándum. Y él, en su momento, después de la firma del memorándum, dijo públicamente, me acuerdo a mí en Radio del Plata, que a él el memorándum en nada le impedía continuar con la investigación. Lo había dicho, que él seguía adelante, que el memorándum a él no le había... Lo mismo había dicho Canicova Corral en su momento públicamente. Después él pide justamente la inconstitucionalidad del memorándum, ¿no? Exacto. Pero y el perfil de... Digo, creo que de los que estamos acá sentados en este panel, la persona que más lo conocía eras vos, Nisman. Y me parece que como fuente me refiero. Sí. El perfil de él, ¿qué te dice? Era una persona que te podía llamar a las 6 de la mañana para putearte hasta en arameo, y al mediodía te llamaba y te pedía perdón, ¿no?
por algo que habías publicado, etcétera. Era muy impulsivo, muy impulsivo. No sé si ciclotímico, pero impulsivo. Yo te diría en eso, por alguna experiencia que yo también tuve, justamente en el año 2013, en el 2014, después de lo que a mí me pasó en América, en el interregno ese, era como que a él le gustaba que le prestes atención. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Como que le prestes atención. Digo, a mí en ningún momento me pareció una persona como, digamos, siempre era muy reservado, incluso no era de adelantar o al menos conmigo, de mucha información, ¿no? Era bastante reservado. Pero sí era una persona que le gustaba que lo tengan permanentemente en cuenta, ¿no? No sé si vos tenés la misma impresión, Fernando. Sí, totalmente. Si me permitís una pregunta más, Fernando. Vos trabajás mucho los temas de inteligencia. En el diario Perfil publicás muchas notas sobre los servicios de inteligencia. Se habla mucho sobre el vínculo que tenía Nisman con cierto sector de la Secretaría de Inteligencia. ¿Qué hay de cierto de esto? Sí, tenía un vínculo permanente. Bueno, trabajaba tenía un vínculo permanente. Poderoso de ahí. Sí, no solamente con Estiuso, sino con el entorno de Estiuso que trabajaba en la causa, ¿no? Pero era de una cuestión de, por cada cosa que iba a hacer, he sido presente en una situación de consultarla con Estiuso. Y en eso que él, no sé, lo ¿Él que... le consultaba a Estiuso? No, a ver, pero uno... al revés, el fiscal consultar a la gente, ¿no? Bueno, pero según Lavaqué, que estuvo ya en 2 oportunidades aquí, Nisman no era el que conducía, sino el que conducía la investigación era Estiuso, según Lavaqué. Pero eso es una especulación, él mismo lo dijo. Él está dando otra mirada, la mirada de alguien que cambian todos los roles, ¿no? El fiscal es el que sí, no sé si se cambian todos los roles. Digamos, quien llevaba la investigación era Nisman, ¿ok? Pero quien hacía la investigación era Estiuso. Sí, por lo tanto, tenía que consultarle. Pero si vos decís que lo llama a él para consultarlo, a mí me llama la atención. Bueno, a quien sí consultaba, que está aprobado en documentos, es a la Embajada de Estados Unidos, digamos, en reiteradas oportunidades Nisman sí. No solamente anticipa medidas, sino que corrige medidas procesales. Bueno, lo dijo Santiago O'Donnell, que fue quien escribió el libro Argenleaks. Claro, que incluso él le llega a pedir disculpas a la embajada por haber avanzado en alguna investigación que no era conveniente a Estados Unidos. Cuando pide la detención de Menem, la embajada lo ve mal y es como el punto de ruptura después de trabajar en el mismo rumbo durante años. Es como el punto de ruptura porque la embajada pensaba que era una acción política del gobierno y que Nisman estaba obedeciendo al gobierno de los Kirchner. Entonces él ahí dice, bueno, les pide disculpas, les dice, yo no pensaba que ustedes iban a estar interesados en esto, voy a olvidarme del tema, más o menos en estas palabras, del tema de la conexión local, porque la embajada le puntualizaba, el tema es Irán, no la conexión local, no la pista siria, son distractivas. Y Nisman ratifica este criterio y corrige este criterio y abandona prácticamente la investigación local. El último dictamen del 29 de mayo tiene más de 500 páginas. Uno se da cuenta que en este dictamen por lo menos se manejaba más con la inteligencia, incluso con el FBI, la inteligencia estadounidense, que con la de acá. Con la CIA. Y de Israel. Y el Mossad. Con la CIA. Sí, en este caso no. Lo que Lavaqué denuncia, que dicen que incluso hay un documento en la causa, es que la CIA le dio a Toma, cuando Toma era titular de la Secretaría de Inteligencia, y Toma a Estiuso y Estiuso a Nisman, toda la acusación que después sirvió de base para la acusación a los iraníes, ¿no? Eso es lo que dice, y que según Lavaqué está un documento confidencial en la causa al que él lo vio y estuvo acceso. Y de hecho Canecoba Corral le había reclamado a Nisman que su dictamen estaba sostenido solamente en fuentes de inteligencia, que faltaban como otros elementos para... La relación de Nisman con Canecoba fue mala siempre. Sí. Fue mala siempre. Sí. Incluso ahí hay cierto hasta reproche a Canecoba Corral, porque muchos dicen que Canecoba medio como que lo dejó actuar a Nisman y él se desentendió de la causa, ¿no? Recordemos también que Nisman tenía un gran apoyo del gobierno argentino, que llevó al plano diplomático y a las Asambleas Generales de Naciones Unidas la denuncia de Nisman, que la siguió a pie juntillas y así lo denunció. Incluso hay un aspecto que es que cuando se descubre que Nisman había trabajado tan en consonancia, más allá de lo debido
con la Embajada de Estados Unidos, entiendo que ahí había un argumento para desplazar al fiscal. Y el gobierno no avanzó en ese sentido. Si bien ahí, a partir de ahí, luego con el memorándum con Irán, la relación... Porque se protege, porque a ver, lo dice también Santiago O'Donnell. Santiago O'Donnell lo contó, que cuando él saca todo Wikileaks, ArgentLeaks, mejor dicho, nadie le publicaba nada. Ni en Página 12 a Santiago O'Donnell, porque todos protegían, dice, la investigación que Nisman estaba realizando en ese momento. Claro, Página 12, La Nación, Clarín, todos los medios, dice Santiago O'Donnell, protegían por también lo que vos decís. Porque el gobierno le dio mucho apoyo. Le cerraba a Estados Unidos, a Israel, a la DAIA. Recordemos que Estados Unidos planteaba en ese momento, más hacia en el final del gobierno de Bush, a Irán como eje del mal, y estuvo muy cerca de desatar una invasión, por lo cual Irán, como yo con esto no estoy diciendo que Irán es ajeno al atentado a la AMIA, porque no tengo ningún elemento como para afirmar algo por el estilo, ni lo contrario. Lo que sí digo es que Irán como objeto, como blanco, era un blanco apetecido por actores muy poderosos, y Nisman fue un actor muy funcional a esta teoría. Ahora, Fernando, volviendo a lo de Revista Noticias y a esto que denuncia Arroyo Salgado, de esta tapa con el punto negro sobre la frente del fiscal, ¿vos creés que ahí, o podés intuir o analizar periodísticamente, puede haber sido algún mensaje de algún servicio, de algún agente de los servicios? No hay duda de eso. Es decir, ¿quién sería capaz de montar semejante operación con tarea de inteligencia previa? Es decir, se sabía que el Canillita que estaba siempre no iba a estar, se sabía cuál era el recorrido. Sí, evidentemente hubo tarea de inteligencia. Y te quería preguntar también, viste que Patricia Bullrich reveló que Nisman le había dicho a ella que se había sentido traicionado por un agente de inteligencia argentino. Yo creo que le soltaron la mano. Le dijeron, está todo esto. Cuando, bueno, me falta, tengo A, B y C. Me falta resto. Y acá cortamos comunicación. No le atendieron el teléfono. No le atendieron más el teléfono. Ahora, hay algo... darle la información complementaria a lo que él supuestamente ya tenía. Es la suposición que yo tengo. Bueno, ustedes es la hipótesis que yo tengo. Ustedes en Perfil la semana pasada estuvo Luis Gasulla acá, lo entrevistaron a Iván Velázquez. Iván Velázquez dice esto. Pero hay algo que nos cierra de eso, me parece. Digamos, Nisman era un abogado, digamos, con conocimiento, con trayectoria, más allá de las críticas que le podemos hacer a su acusación, a su gestión de la investigación de la AMIA. Un fiscal que presenta un pedido de indagatoria de la presidenta y que incluso analiza, nos enteramos ayer, un pedido de detención de la presidenta, ¿va a avanzar de tal forma si no tiene las pruebas? Y pero si él confiaba en esa persona que le había dado todo el material, porque iba, yo creo que espera, yo creo que una persona prometió más y después no le dio. Yo creo que una persona con la trayectoria de Nisman espera a tener esa información. Si nosotros adicional. Dos trabajáramos juntos durante muchísimos años, claro. Y vos confías tanto en mí, yo te digo, quédate tranquilo que ya te llevo la nota, se viene la hora del cierre y no te la entregué. Fernando, si es la nota del siglo, como es un pedido de indagatoria y de detención de la presidenta, te digo, no, tráemela, me aseguras todo, me presentás los papeles, una vez que lo tengo acá, publico la nota, la anuncio, lo que fuera. Es la denuncia, una denuncia cuyo destino es, si se hubiera comprobado, la destitución presidencial. Por lo cual un fiscal con experiencia, creo, no se arriesga a que, me lo estás mandando, mañana me llega, bueno, listo, voy yendo con la denuncia. Me parece muy riesgoso. De hecho, Servini de Cubría no habilita la feria, porque cuando ve la denuncia dice, esto le faltan las pruebas, ¿cómo se sostiene este documento? Eso está abonando la teoría de que faltaban elementos que indudablemente Nisman se arriesgó a presentar sin tener, indudablemente, porque la presentación fue el 12 y Nisman toma la decisión, en caso de que haya sido un suicidio, de quitarse la vida
5 días después. O sea. Y él, cuando Interpol lo desautoriza o cuando Interpol desmiente, ¿en ese momento tiene alguna comunicación con vos? ¿Le consultás sobre ese tema? Cuando Interpol ese viernes saca oficialmente la nota diciendo en ningún momento la Argentina pidió la baja de los alertas rojas. No, porque eso se supone que fue un golpe también fuerte para la acusación de él. Sí, no hablé sobre ese tema. No hablaste. No hablé sobre ese tema. A ver, Adrián Tenca, ¿cómo estás siguiendo la causa? ¿Cómo estás viendo a la fiscal investigando? Lo que estás escuchando acá ahora. Yo creo que lamentablemente otra vez asistimos los argentinos a una investigación escandalosa, una vez más. ¿Por qué? Y porque indudablemente tanto el oficialismo como la oposición tironean para un lado y para el otro. Las internas de la justicia, que son muchas y en el medio quedamos nosotros también. Y una investigación que avanza en forma zigzagueante, lenta, con comunicados voladores de prensa que tratan de manipular a la opinión pública, donde los comunicados van muy por encima de las pruebas. Y te diría que desde el punto de vista de lo que uno sigue a través de los medios y algún conocido que uno pueda tener que le acerque alguna otra información, hay algunos comunicados de prensa que, haciendo una valoración de la prueba, te diría que no tendrían que tener dudas respecto a que se trata de un asesinato y no de un suicidio. Yo ayer escuchaba... ¿Por qué? Bueno, el otro día yo... daría la impresión, muchos dicen, bueno, anoche estuvo el doctor Mariano Vergés acá, ex juez de instrucción, y dijo, yo si fuera juez con estos elementos, hasta ahora me inclino por la teoría del suicidio. Yo te voy a dar un dato que el otro día, en uno de los comunicados, que la fiscal dijo, y de algún modo si uno lo lee sin ver un poco más allá, abonarían precisamente a la teoría del suicidio, que es que se descubrió ADN, dijo en short, pantalón, en pistola, cartuchos y vainas, decía. Y la realidad es que no puede haber ADN en una vaina servida porque al momento de producirse el disparo, la vaina, que es el metal en el que va deriva el plomo, es sometida a una temperatura de más de 500 grados y eso borra todo tipo de ADN. Es decir, que si se descubre ADN en una vaina, esto es una prueba cabal de que hubo una manipulación después de muerto. Es decir, que hubo una persona que tomó la bala, la pistola, el cargador y lo pasó por Nisman. Este me parece que es un dato que no es menor, independientemente de ver realmente si se hizo prueba de ADN en todas las vainas, o sea, en todas las proyectiles que quedan en el cargador. También resulta ridículo que una persona que se va a suicidar cargue un cargador entero con balas. Lo que está planteando es que hubo otra persona absolutamente en el crimen, una tercera persona. Hubo un crimen primero, ¿no? Por eso digo, vos me preguntabas. Pero la fiscal determinó que no había otra tercera persona. Pero por eso te digo, los abogados. Tuvo Lagomarsino. Los abogados estamos. ¿Qué papel le dan a Lagomarsino? Los abogados estamos preparados para hacer una valoración de los elementos de prueba que uno ve. Yo lo que te estoy haciendo es una valoración distinta a lo que está haciendo la fiscal. Respecto al tema de Lagomarsino, o sea, vos tenés que tener desde el punto de vista pericial las cosas que pueden ser, pero las cosas que seguro no pueden no ser. Sí. ¿Puede no haber ADN de una persona que manipuló un arma? Resulta raro. Sí. Pero puede. Ahora, lo que no puede haber es ADN donde, desde el punto de vista químico y físico, no puede haber. A ver, porque uno dice, ¿quedó alguna marca de Lagomarsino en el arma que utilizó Nisman? Si Lagomarsino se la llevó. Bueno, de ahí tiene mucho que ver también dónde se hacen los ADN de toque, si interviene la policía. Nosotros estamos en... ¿Lo que es un ADN de toque? Un ADN de toque, yo toco acá, el ADN puede ser por fluidos o por toque. Y la entidad o la institución que más preparada está para hacer ADN de toque es la policía de la provincia de Buenos Aires. Y eso es la Policía Federal. Otra cosa, y con esto ya te... Pero si hicieron... No, pero por eso te digo, pero otra cosa que va a ser un escándalo es si ahora, cuando se hace el nuevo barrido electrónico, en Salta da diferente. Porque teóricamente en Salta, y es así, hay instrumental más avanzado. Pero ¿por qué no se hizo primero ahí, se hizo primero acá? Claro. Porque eso además deja al desnudo. ¿Qué pasa con el resto de los casos que no es Nisman cuando se hacen barridos electrónicos mal hechos? Fernando, ¿vos lo conocías a Lagomarsino? No, no lo conocía, pero lo que me llama la atención es que Lagomarsino haya dicho que le explicó a Nisman cómo funcionaba el arma. Nisman sabía tirar, Nisman sabía de armas, a Nisman le gustaba tirar. Esto es algo que lo sabés por el conocimiento que lo sé por el conocimiento, después de conocerlo de muchísimos años, de haber tomado muchísimo café con él y de hablar de diferentes temas
qué sé yo. O sea que no había ningún objeto. Pero ¿y las armas que él tenía? Las armas que él tenía que finalmente nunca se han encontrado. Una la había vendido, la 38, ¿se sabe? Eso estaba. La otra, la 22. Lo que está diciendo Fernando es que si Nisman realmente sabía de armas, no había ninguna razón para que le explicara cómo funcionaba una 22. Gustavo, esta es una investigación que se está llevando a cabo como si se tratara de un hurto simple. Realmente no se está llevando adelante como si se tratara de un crimen de Estado, que es lo que hay. Es una investigación pobre, lenta. Todavía no... Pero pobre, a ver, por parte de la fiscal. Pobre por parte de la que la lleva adelante, sí, por la fiscal. A ver, ahora no sé señor, si es porque no con tiene toda la ayuda. letra, porque investiga la justicia. Bien, investiga mal. La fiscal está diciendo que no tiene ninguna presión. Pero escúchame, por eso te digo, acá todavía no tienen los llamados telefónicos. ¿Sabes cuánto tarda la policía? Hay una orden de presentación. Se presenta la policía no sé, en Telefónica o en donde sea y traen un CD los mensajes. Hace 15 días que están esperando eso. Tenca, ¿no le llama la atención que muchas fuerzas hayan intervenido en los peritajes? Sí, ¿no? Esto es bastante común. Bueno, el problema es cuál es la fuerza que tiene que intervenir. A ver, me parece que es un punto importante de Fernando. Porque yo anoche dije acá y pregunté con el tema famoso del borrador, que sería muy interesante saber si la fiscal tiene un listado día por día, porque la fiscal fue varias veces al departamento. Sí, efectivamente. Sí. Y sabemos que fue cambiando. Primero, ¿quién estuvo? La Policía Federal. No sé si la Prefectura también entró. La prefectura Pero después terminó yendo la Metropolitana. Le encargan a la Metropolitana. hasta la policía de la provincia participó. Eso por la desconfianza que tiene. Está bien, pero porque ¿en qué momento? Pero está bien, pero Rafa, ¿en qué momento aparece el borrador en el cesto? Porque yo no creo, conociendo la personalidad de Nisman, no creo que ese borrador haya estado en un cesto 6 meses. Bueno, pero son cuestiones... Ahora, pero igual, ¿En qué momento aparece El borrador en el ha cesto? aparecido en la segunda o tercera vez que la fiscal fue al lugar del hecho. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Quién lo pero encuentra? No, lo aparentemente encuentra la lo encuentra Policía ella Federal. porque va ella de la toda federal que hace el rastreo y encuentra esa documentación. ¿Pero qué día? No sé si ¿El fue primer día? lunes. No lo sé. Pero en Argentina estamos acostumbrados a que aparezcan balas 2 días después, que ahora aparezcan en un tacho de basura 5 días después, una denuncia tachada. Gustavo, yo quiero, pero discúlpeme, por eso. Gustavo, yo Sí, quiero doctor. dejar algo en claro acá porque es cierto de que esto parece un tanto escandaloso, es decir, van apareciendo distintas cuestiones todos los días que nos hacen poner con este estado de ánimo. Pero yo creo que hay que tener un poquito más, una opinión un poco más reflexiva. Yo no tengo ninguna amistad con la fiscal ni con la juez que interviene, ninguna, ni las tuteo, nunca. Pero he tenido causas muy difíciles, tanto en la fiscalía como en el juzgado, y lo que puedo decir como impresión personal, que son gente que va a llegar hasta las últimas consecuencias. No van a ceder ante ninguna presión, Bueno, ojalá. Son muy trabajadoras las dos, y yo tengo una excelente opinión de ellas, objetivamente hablando. Ahora hay una pregunta que anoche surgió acá también, que lo planteó, lo tiró la doctora Florencia Arieto. ¿La jueza no tendría que estar más involucrada en la investigación? Porque Vergés dijo, si yo estuviera sacado, lo hubiera tomado yo. Yo resumiría, yo llevaría adelante la investigación y, digamos... ¿La jueza? Sí, por supuesto. Tiene más gente. Bueno, también escuché que la fiscal le ofrecieron gente, dijo de no, o sea, es todo muy confuso. Ahora, pero y realmente desconfía de todo y es más confuso. A ver, doctor, ¿no cree también que la fiscal a esta altura debería dedicarse pura y exclusivamente a esa causa y dejar robo de gallinas, asalto, lo que yo sea? creo que No, las otras causas no las está investigando. El lunes dijo que estaba todo. Le han ofrecido colaboración. El lunes dijo que estaban todos. Desde la Procuración que en mi opinión en esta cuestión se ha manejado de una manera deplorable, ¿no? Y que le hace un daño enorme a la República. Permítame. ¿Por qué? Quise ir de vacaciones. Sí, estoy hablando de otra cosa. Discúlpeme, estoy hablando de otra cosa. ¿Pero de qué? Estoy hablando lisa y llanamente usted me dice cómo está actuando la fiscal. Sí. Yo me manejo por lo que estoy viendo, digamos. Todos dicen es lenta, algunos de ustedes dicen es muy lenta y demás. Se le ofreció... No solo Tenca, lo han dicho algunas otras personas. Yo digo por lo que veo. Se le ha ofrecido colaboración a través de la Procuración. ¿Por qué la fiscal no
creyó en la Procuración por no aceptarlo. Pero discúlpeme, discúlpeme. La Procuración aclaró que no le ofreció personal, le ofreció aumentarle los contratos y que la doctora Fein determine las personas. Sí. Es importante, pero ella tampoco nombró más personal. No, le dijeron a ella. Tenía que haber nombrado más personas, no tengo ni idea. De todos modos, las investigaciones no tienen que ver con la fuerza de trabajo dentro de una fiscalía. Tiene que ver con ordenar, tiene que ver con la fuerza de seguridad que le prestan tareas. Y después algo muy importante, realmente, si la fuerza de seguridad que tenemos realmente cuentan, o sea, te reitero, acá en la capital federal, en toda la provincia de Buenos Aires, no hay una máquina para acá, un barrio electoral, hay que mandarla a Salta. A ver si es claro. Algo muy importante. Es escandaloso, es una máquina de $100.000, no 200 millones de euros. Adrián, dos aspectos que quedaron, me parece, soslayados en el debate. Vos hablaste claramente de una hipótesis en la que, según tu criterio y lo que vos estudiaste y analizaste, hay una tercera persona en el Absolutamente, pero no lo digo, de un análisis valorativo de las pruebas que la fiscal dice haber llevado adelante. Yo el expediente de ya no lo he visto, como no creo no lo Ahora, he visto pero nadie. a tu juicio entonces, si hay una tercera persona o hubo un homicida, ¿el homicida quién es? ¿Lago Marcino? No, eso no lo sé, porque la pistola se la lleva Lago Marcino. Puede haber otra persona que fue el que limpió las huellas de todo y no hay nadie. Y en ese caso yo te pregunto, Fernando, porque vos recién lo mencionaste, si Nisman sabía de armas, Lago Marcino, al contar ante la fiscal que él le explicó cómo funcionaba, ¿está mintiendo? Yo no le creo. Vos no le crees. Esa parte no le creo. Lago Marcino tiene aparentemente más para decir, también desde el punto de vista de la relación laboral. Él declaró a un medio británico el fin de semana que iba 1 o 2 veces por mes o cuando hiciera falta por 40.000 pesos de haber mensual. Sí. Digamos. Hay algunas cuestiones, sin ponerlo a Lago Marcino en el papel de sospechoso de un asesinato, porque sería una irresponsabilidad absoluta, y además porque me parece que tenemos que atenernos a un dato, digo, para confiar un poco, no inocentemente en la justicia, pero para apegarnos un poco a los hechos de que en la causa apunta todo a que se trató de un suicidio. Sí. Después se puede analizar si fue inducido o no inducido. Hay aspectos, digamos, para indagar. El gobierno tiene que garantizar una investigación. Es un crimen, no es un crimen más, estamos de acuerdo. La doctora Arroyo Salgado, de entrada, dice, vos no fuiste responsable de tu final. Ahí está dando un dato. Y a lo mejor tiene que ver con lo que se conoció hoy de la revista con la supuesta amenaza. Una doctora Arroyo Salgado que no tenía, está claro, la mejor de las relaciones con el fiscal. Ahora, aún así, ella, a mí me parece, de todos los que dicen que no fue un suicidio, me parece la voz más atendible. ¿Y doctor Stampaglia, usted qué cree? ¿Fue un suicidio? No, yo creo que fue un homicidio. En lo personal, pero lo creo desde la perspectiva, me baso en lo pero entonces ahí también alimenta lo que se tenga, que hubo una tercera persona. Sí, bueno, si hubo un homicidio. Pero si usted dice que cree en la doctora Fein, la doctora Fein ha dicho que no hubo elementos de tercera persona. Creo en la persona de la fiscal porque la he visto actuar y creo que es una mujer que trabaja bien y es muy trabajadora y muy profunda. Y además es muy valiente. Así que eso lo sostengo por experiencia personal. Pero esto no quiere decir que, además ella no ha dicho que ha sido un suicidio. Al comienzo, en los primeros momentos, dejó el esbozo, pero luego, con nuevos elementos, dejó abierto el campo. De ninguna manera. Yo creo que es un homicidio por distintos motivos. ¿Por cuál? A ver. Uno de los motivos fundamentales es porque este hombre en sí mismo, cuando usted estudia, como me toca estudiar a mí, como criminólogo, cuál es la mente de un suicida, no le cierra por ningún lado que Nisman se haya suicidado. Por ningún lado. Pero ¿Qué opinas, Fernando? Pero eso lo tiene que decir un perito, pero si hubo un mensaje, un perito, un psiquiatra, me parece, ¿no? Pero si hubo un mensaje... No, yo le estoy hablando de la psiquiatría criminal y de la psicología criminal, que es parte de hay psiquiatras, doctor. Hay psiquiatras que pueden decir. ¿Usted es psiquiatra, doctor? ¿Usted es psiquiatra o psicólogo? Es una entelequia absolutamente absurda. Nadie va y le dice, le va a pasar algo a tus hijas y la persona agarra y se pega un tiro. Eso es una cosa de la novela. No existe en la Argentina nunca que alguien haya sido condenado por pero perdón, pero que acá Fernando aporta puede un dato ser más importante. inducido, te diría que en la teoría de inducir a alguien puede ser a una tercera persona que sí le vaya a pasar. Pero Fernando dijo algo interesante recién, importante, que yo creo lo mismo que Fernando. Vos dijiste lo dejaron solo. Sí. Él esperaba apoyo sin lugar a dudas que no tuvo.
Y había jugado una carta y de pesada. actores importantes. Y ese sábado se sintió solo cuando No estaba trabajando en mostró un expediente. ningún Nah. atisbo ni de melancolía, ni de depresión, ni nada. No mostró en su discurso ni con usted, No, ni para con nada. ninguno de sus amigos, un discurso de desesperanza. Sí, pero lo un tiene que decir un discurso psicólogo. de Bueno, un pero a ver, destino pero ¿quién lo vio personalmente? Nadie. ¿Quién El lo vio montón de personalmente gente. viernes? Esa, y Era esa un hombre peri- que esa tenía pericia la una- tendría que Todo hacer un WhatsApp. profesional. El No, suicidio no, inducido, tenía- ¿sabés cuándo se recurre al suicidio inducido? Cuando no se puede descubrir que una persona fue asesinada y tampoco hay elementos para que ya se ha suicidado. Entonces dicen, bueno, no sabemos cuál de las dos, hablemos de suicidio inducido. Y reitero, en la Argentina no hay ningún caso No, de ya que se eso haya está acreditado. comprobado. Una de las principales características de los suicidas, esto dicho por los peritos que estudian en general, esto es la impulsividad. Es decir, una persona muchas veces no medita tanto, no está 3 días, 4 días, una semana. Algunos sí, meditando. otros no. Bueno, por eso, pero no hay un protocolo. No, no hay un de suicidio. protocolo de suicidio. Bueno, hay- No, no, yo hoy leí en pero leí eso en es un verdad. diario que decía el protocolo del No, suicida. no, ¿Qué no. protocolo del suicida? No hay por protocolo de suicidio, favor, pero hay trabajos disparate. científicos. Hay, Es hay cierto. trabajos ¿Cómo hay un científicos, protocolo de suicidio? Cada la infinidad de mente trabajos humana, científicos, la mente ¿eh? humana, cada mente particular, Es insondable, insondable. Ahora, si No, fue un no, homicidio, ¿por qué no hacer un homicidio más claro, le pegan 2 tiros cuando está en la calle? ¿Por qué este homicidio tan elaborado, que la pistola la lleva uno, aparece otra tercera persona, usa esa pistola? Si el mensaje era que había que matarlo a Nisman, me parece que era como ocurre en otros países. Va un sicario y le pega 2 tiros cuando está sentado en una confitería. Que Sí, yo te digo según la Lago valoración que hay de los Marcino, Porque elementos. no según entiendo la- por qué, si no es un homicidio que es tan enrevesado. que según Lago Marcino, él le tenía miedo a eso. Claro, Que dice que él le apareciera que alguien pidió A el arma menos porque que tenía eso, un ¿no? fanático. Que le pegara un palazo. A un Pero un fanático palazo, que le claro. pegue a Vos alguien. dijiste hace un rato esta idea de que venían por él, que él sentía que venían por él. ¿Entendiste que te dijo, qué te quiso decir cuando te expresó eso en los mensajes? ¿O Sí, qué entendiste vos? No, a ver, él creía que iban por él, pero que en realidad él era un vehículo y que el objetivo era otra persona, ¿Quién? Estiuso. Y él se sentía, y te lo contaba, alineado con Estiuso. Sí, no sé si estaba alineado o no con Estiuso, pero él creía que iban por él, pero no por lo que significaba Nisman. Y Sino cuando por- se produce, a ver, esto es interesante lo que preguntamos ahora. Cuando se produce el descabezamiento de la CIDE, ¿vos hacés algún contacto con él? ¿Él hace algún comentario sobre cómo lo habían corrido a Estiuso y ese descabezamiento? Y él creía que el próximo paso era ir por Estiuso y la mejor manera era ir a través de la causa AMIA. Bueno, es pero decir, a ver, ya lo habían desplazado en exactamente, en diciembre, esa era la teoría. Un mes antes. La teoría era, perdón, la teoría era, Le falta A el ver. sujeto a esa frase. ¿Quiénes van por Estiuso? bueno, esa pregunta habría que preguntársela a Nisman, ¿no? Pero él sentía que iban por Estiuso Claro. y que después... Y que iban- el vínculo era, o sea, el puente era él. Es decir, de la misma manera que se investigó en su momento Alfino Palacios, Ujú. en la causa AMIA, Sí. a ver, perfecto. Bueno, ahora investiguemos a la CIDE. ¿Y quién encabezaba la investigación de la causa AMIA de parte de la CIDE? A ver, Jaime Estiuso. ir por Estiuso, en este caso, era desplazarlo u otra cosa. No, yo calculo... Desplazarlo. Políticamente, hablamos. Igual ya, Pero, a ver, entonces, ya el estaba sujeto que desplazado. ya estaba Ya desplazado, estaba desplazado. Ya estaba Ya estaba desplazado. desplazado. Ahora, Gustavo, Ahora, a mí me parece que acá en el doctor Tenca y el doctor, me parece que a la investigación le está faltando este elemento, el que estamos hablando acá, el de la relación de Nisman con los servicios de inteligencia. Bueno, todo esto se debe estar investigando, cada día siguen declarando gente, seguramente la fiscal va a seguir citando a otros protagonistas, todos los días aparecen... pero si usted Mire, dijo- acá el periodista de noticias, ¿cómo es tu nombre? No, Perfil. Pila? Fernando, de perfil. Fernando. Fernando justamente ha dado hoy una noticia importantísima Sí. acá, realmente. Y yo me preguntaba, y se lo pregunté a Tenca al oído, ¿por qué no fue antes a decírselo a la fiscal? ¿Por qué esperó el programa de hoy para que esto salga? Bueno, esto no estaba pautado, nosotros hoy lo invitamos. no, se se lo digo en respondo. ese Yo lo veo. sentido, No, se lo no. digo en ese sentido, Gustavo. Lo estoy diciendo, hace 15 días podía haber ido ya a decírselo a la señora fiscal. No, Y hubiese no. adelantado Perdón, algunos... A ver, no. Claro. No, No está bien, entiendo, no, ¿cuál era se lo la contesto, razón? Es un doctor. periodista. Para, dejá que lo conteste. Se lo contesto, doctor. ¿Cómo no? Desde el primer momento se dijo, y aparte es claro en cualquier investigación, y usted lo sabe, todos los celulares se van a
todas las comunicaciones Van a que estar tuvo todas Nisman van a sí, caer. sí, Entonces yo sé va a aparecer perfectamente, y todo. por eso las tengo Que más todas acá, adelante y lo que van a mañana me convocar. van a presentar si hace falta. Es decir, eso caía No, pero por ahí caía de podría haber Maduro. sido, por ahí se adelanta en algún Doctor, están aspecto. No lo digo peritando como un los reproche, lo digo como un teléfonos. elemento de los tantos que Sí. todavía no están dentro de la investigación, ¿no? También Sí, no, habría que entiendo. preguntarse por qué la fiscal o la jueza no lo llamaron a Estiuso a declarar como testigo. Bueno, Bueno, eso gran pregunta. Hace Bueno, 15 días. es lo Es que la- estoy es la preguntando. Hace persona 2 que tiene semanas más que estoy vínculo. preguntando eso. Pero Y si a la hace 2 fiscal se semanas lo que la investigación no preguntaron. avanzó nada. ¿En qué avanzó la investigación? Bueno, no sé. También es cierto. ¿En qué avanzó? 2 semanas de un crimen de Estado, llamémosle. Quizás uno de los Una crímenes más muerte. importantes del 83 en adelante. ¿En qué avanzó la Y la investigación? fiscal no cuando, avanzó, Adrián, Rafa- no avanzó también porque las pericias no llegan y no llegan por lo que dijo Pero Adrián discúlpame, antes. yo te voy a decir algo. No, también ahí Yo no me voy a dijo- hacer el a ver, perito. espera un minuto, Sí. Adrián, porque también es verdad lo que dice el doctor, en cuanto a que la fiscal la semana pasada estuvo media fastidiosa, demostró con la doctora Rosa Delgado, porque dijo, ustedes quieren poner, no demoren más los peritos de parte. Pero eso no es cierto, porque cuando... Pero suspendieron todo hasta- Pero ante una pericia, suspendieron vos le das todo. traslado, Los tiene peritos 3 de- días, si no la pericia sigue para adelante. uno no le Suspendieron explica todo a los hasta peritos de la ayer. querella. Pero acordate que... Suspendieron todo y hasta está ayer. mal. Acordate que Arroyo Salgado se quejó porque no pudo poner su propio perito cuando Porque no se le hizo- esperaban para la cuando se hizo autopsia, ahora le esperan para todo. Y ahora, y ahora Es están- una buena están pregunta, ¿por qué no esperando. la esperan? No tienen que esperar. ¿Cómo? A vos Bueno, o sea, ahora se de hecho ordena la una hay que pericia, esperar. vos das traslado 3 días, la pericia sigue para adelante y Claro, perdés no tienen- tu no derecho. tienen que esperar. Se está esperando para hacer... Bueno, por saber por Pero qué... y acá, Bueno, Se Bueno, podía a haber ver, todo se hace presentado tan como mal. querellante la madre Nisman pero también. puede Todo haber, se hace tan mal. a ver, No, pero que porque yo la sé- querellante además es una jueza. eso, Además, Es eso, una colega. ¿no? eso, Y representa a eso las me parece hijas. importante. Lo de Rafael, yo anoche se lo preguntaba a Vergés, ¿te acordás, Mauro? Totalmente. Que Sea la jueza, doctora Arroyo Salgado. Arroyo Salgado sea una jueza, ¿pesa en la causa? ¿Le pesa a la fiscal? No, para mí no le debería pesar. Sí, claramente. ¿cómo? Para mí No es Claramente. cualquier jueza, Claramente. Además, Teniendo en cuenta las causas que tuvo, no es cualquier jueza. no, por supuesto. Es un peso más de Incluso- todo lo que tiene la fiscal. Incluso en la causa grande uno de más. espionaje de Pero la es un CIDE, peso ¿no? que no Exactamente. Por eso yo se digo, mueva. no hay que desligar las causas que tiene la jueza con esa tapa y eso que le marcaron en la casa de ella. Gustavo, en la causa hay un tironeo entre 3 mujeres que son Arroyo Salgado, Fein y Palmagini. Eso me parece que está claro. Claro. Las 3 no van para el mismo lado y tienen visiones diferentes de lo que pasó. Pero Vos la decís, jueza Arroyo Salgado está actuando en la causa como la ex esposa de Nisman o como jueza. Y como madre de las hijas. Bueno, que como son las tres madre cosas. Yo creo como las tres o cosas. como- porque no se pueden escindir los Sí, no roles. se pueden Mi abuelo escindir. decía, las pericias, una pericia toxicológica tarda media hora. Hace 2 semanas que Sí. no se la llevan para ver si lo drogaron, si... Hace 2 semanas... Bueno, pero ahí la fiscal o la jueza o ambas son las que tienen que apurar a la fuerza de seguridad, a las pericias, al cuerpo médico forense y demás. Pero la pericia, ¿quién la hace? ¿No la hace el médico? Bueno, el cuerpo médico forense? pero el que está al frente de la investigación es la fiscal, tiene elementos para apurarlo. también ahí hubo una cuestión, no nos olvidemos que cuando los resultados de la autopsia obtuvieron, antes de llevárselo a la fiscal, se lo llevaron al presidente de la Corte Bueno, primero. pero esto, las irregularidades en las autopsias, en las pericias en nuestro país, lo vemos a diario. Acá salen a la luz. Porque aquí el gran problema es esto. Esto pone al descubierto lo que pasa en cualquier causa judicial. Efectivamente. Lo que pasa que acá, Estoy de acuerdo. como es el fiscal, como es un crimen de Estado, todos nos enteramos. Y estas grandes irregularidades las sufrimos los ciudadanos y los abogados todos los días. Lo que pasa acá se sabe y gracias a Dios que se sepa y que se siga sabiendo. Sí, el tema de las pericias, sobre todo la desconexión que hay entre los servicios periciales y el Poder Judicial es notorio. Es una desorganización, sobre todo en los primeros pasos del proceso, que hacen justamente que muchas causas se vuelvan lisa y llanamente impunes por falta de evidencia. ¿no? Y además, el gran problema, que en este caso lo vimos claro, en el caso de la doctora, que no pudo controlar la pericia de la autopsia. Esto Sí. pasa permanentemente y en estos 3 o 4 primeros días en el cual el defensor o el querellante no puede controlar la prueba, es lo que 2 o 3 o un año después hace que vaya por un lado o para el otro la causa. Pero Los defensores lo perdonan, acordate que Arroyo Salgado después dio el consentimiento para hacer el sepelio, el y cuerpo no hacer la todo. segunda, pero Claro, la realidad, se es que podría una haber hecho en ese la mismo realidad es que en la momento. práctica una reautopsia no tiene sentido. La autopsia es una. O sea, hacer una reautopsia ya no te da los mismos elementos que te da la primera autopsia. Después se pueden llevar adelante, que creo que lo que va a hacer, lo que se llama un contralor a través de las fotos, de las El video. filmaciones y del video y demás. Ujú. Además, otra cosa que a mí me parece muy importante, anoche también se planteaba acá entre Vergé y Florencia, ¿por qué si la causa está en secreto de sumario, no?
Yo creo que sí, no lo sé. Debería estar, no lo sé, pero debería estar. ¿Por qué se filtran algunas cosas? Esto es una barbaridad. ¿Por qué se filtran, por ejemplo, Algunas la declaración de los policías? Y no la autopsia. Y no la autopsia. ¿Por Bueno, qué se conoce la declaración? Eso es un dato clave. ¿Por qué se conoce la declaración de los policías y no la autopsia, que es un elemento valioso? Para mí, porque ¿sabes lo que sucede? Acá tiene que ver siempre... ¿Por qué quién filtra? A ver, ustedes que son abogados o ustedes los colegas, ¿qué elemento, importancia en este momento de la investigación tiene el famoso borrador para la causa? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué se filtra eso y se hace tanto? Yo te decía algo más grave todavía. Quizás podría servir para probar que Nisman venía trabajando en el tema desde hace varios meses. Ahora, en la investigación Desde respecto hace de la años muerte viene no tiene nada trabajando. que ver. Yo te decía algo Bueno, más pero vergonzoso. hace 3 ¿Por qué días se se ha filtran estado las hablando escuchas? sobre eso. ¿Por qué se filtran las escuchas? O sea, acá nos enteramos de que el doctor Nisman tiene una denuncia. El problema que hacemos con la prueba. Y el problema, cuando la Servini de Curia, la doctora, dijo no abrimos la prueba, ¿qué hace con la prueba? Cuando el doctor Lijo lo toma, resulta que después todo aparecen las escuchas. Ahora, el tema es, porque a veces depende de quiénes son los personajes, eso no puede ser. Escuchas. Dicen que había miles de horas y salen unos fragmentos. Bueno, y eso y ese es otro gran problema que tiene que ver con escuchas, con teléfono, quién los trabaja, qué se le manda a la jueza, qué se le manda. No es la primera vez que sabemos que se borran llamados, que se borran escuchas y demás. Bueno, en la causa AMIA se borraron. Bueno, robaron, Claudio Linchy lo denunció varias veces. 20.000 horas, dice Claudio. ¿Cuánto dice? 20.000 horas. 20.000 horas se borraron de la causa AMIA que desaparecieron. Por eso creo que la falta de contralor sobre los distintos aspectos periciales es fundamental. Es fundamental. Creo que eso es el gran debe que tiene esta causa. Ahora, yo vuelvo a esto. ¿Quién filtra? Bueno, policías, fiscales y jueces, evidentemente. En todos los estamentos por los cuales pasan las escuchas. Lo que es raro que acá ahora, las escuchas el doctor Nisman y se filtran después de la denuncia. Pero las escuchas tienen que ver con el expediente que en su momento tuvo el hijo y nada que ver con el expediente del análisis de la muerte. Y son escuchas que están en la denuncia, que están transcriptas en la denuncia y que son esas escuchas bastante limitadas en cuanto al objeto final de la denuncia, por lo cual son más ornamento para la prensa, me parece. La experiencia me indica que es más fácil que algo te lo filtre un juez que el policía que esté a cargo de determinada cuestión. Es bastante probable. ¿Por qué se filtraron las cámaras de Seiza, por ejemplo? ¿Quién filtra todo eso? ¿Y quién filma? Bueno, eso ahora se va a investigar, pero ese es el punto 2. ¿Por qué se filtraron? Porque en definitiva creo que también son elementos que si no se hubieran sabido, quizás desde el punto de vista investigativo hubieran tenido... Sí, pero ahí, ¿sabe qué? Ahí, antes que eso, porque aparte se ve que es un video grabado, no es un seguimiento de una cámara, es por un celular, es de arriba, público y notorio. Pero ahí lo que más preocupa, que se debería preocupar la investigación y no lo están haciendo, y ahí también están desviando, es por qué no se preguntan por qué lo fue a buscar al doctor Nisman una persona que es de la Secretaría de Inteligencia del Estado, de la CIDE. Bueno, eso no sale al alumno. ¿No es llamativo? Por vos. ¿No es llamativo que la persona que lo estaba recibiendo era un empleado de la Secretaría de Inteligencia del Estado? Pero Nisman trabajaba trabajaba cotidianamente. Si la realidad era que... Ahora, teóricamente no lo tendría... buscar su custodia. La custodia, claro. Bueno, pero no fue a buscar la custodia. Bueno, pero ahí las especulaciones son tantas. Una persona que tenía 10 policías y tiene miedo. Además, cuando hablabas de la declaración de Lagomarcino, dijo que no le me llamó la atención fue que tengo miedo por mis hijas y las hijas estaban en Europa. Bueno, pero también eso no lo denunciás y pedís cambio de custodia. Bueno, me parece no hay ninguna fuerza de seguridad que lo puede proteger. Eso a mí me es raro. La realidad es que las fuerzas de seguridad de nuestro país pueden hacer cualquier cosa. Bueno, está claro. Pero pueden hacer cualquier cosa por dolo o por negligencia. Porque uno cree que son 10 personas que están capacitadas y por ahí son 10 personas que no tienen idea cómo se protege a un tercero. Y es imperdonable que no lo hayan protegido a Nisman en los últimos días. Algo como interesante. Debieran. Pero también ahí obvio que ya lo dijimos acá, lo estuvimos analizando, no se cumplió con el protocolo, la custodia no cumplió con el protocolo, pero también había él los utilizaba como mensajeros. Pero en esos días había que reforzar claramente todos los extremos para cuidarlo a Nisman. No se adoptó ninguna medida. Bueno, eso no cumplió. Yo tampoco quiero entrar en ese día y demás, pero
cada paso es vergonzoso. Estuvieron 14 horas para tirar abajo una puerta, vino un cerrajero con un alambre. ¿De qué ustedes fueron a buscar a la mamá para entrar 14 horas después con la madre? O sea, es todo vergonzoso. Ahora, el tema es todo diligencia, fue todo adrede para tapar algo. O negligencia. O las dos cosas. Bueno. ¿Tanta negligencia junta? Pero sucede, ¿sabes lo que sucede? Que los que trabajamos en esto lo vemos. Lo vemos todos los días. Entonces cuando después vos decís... Yo con lo que ustedes dos cuentan de lo que usted decía, doctor, recién, de que está el tema de las pericias, está totalmente desenganchado de la justicia, y eso es grave, es muy grave. Sí, es un tema que lo vemos todos los días y lo padecemos los abogados. Ese desenganchado lo padecemos los ciudadanos, ¿no? Lagomarsino dice... Sebastián. Un breve detalle. Lagomarsino, en la única entrevista que concedió en exclusiva a este medio británico... The Guardian, ¿no? Sí, a The Guardian. Le preguntan si se sentía Nisman inseguro en su domicilio, y Lagomarsino dice que no. O sea, así como narra que Nisman le había manifestado preocupación sobre su custodia, dice, en su domicilio él sentía que estaba seguro. Bueno, yo les agradezco todo y vuelvo con la revelación que Fernando Oz hizo esta noche del mensaje que Nisman te manda el 10 de enero. 10 de enero. 10 de enero te dice, igualmente yo voy a volver después del 23. El 23, ¿no? El 23. Bueno, me parece que es una revelación y además hizo revelaciones muy interesantes Fernando Oz de acuerdo al WhatsApp y a los mensajes que cruzaba. Fernando, el tema del auto, que estaba a nombre aparentemente de una sociedad, eso, ¿en algún momento vos pudiste hablar con él de algo de eso? No. Nada. No. ¿Te llama la atención ese dato? Sí. No es cualquier empresa, ¿no? Y es una empresa incluso que se le había pedido varios puntos dentro de la investigación de la AMIA. Y eso tampoco se está investigando aparentemente, ¿no? No, por lo menos no ha trascendido que se esté investigando. ¿Sabes cuál es el problema? Y soy breve. O se informa o no se informa. Claro. O sea, si se informa con partes, se tiene que informar de todo. Un modo de todo. Y si no, que no se informe. Porque si no, es tendenciosa la información. Si no, la sensación es instalar una idea. Claro. Entonces tendenciosa están no haciendo eso. Bueno, que por supuesto se construye un relato a través de los partes. Y además un día ponen un borrador, el otro día que era tantos centímetros y que no. La verdad que y filtran parcialmente cosas. Y no es se tendenciosa. filtra la autopsia, por ejemplo. Y no se filtra la autopsia, que es determinante. ¿Por qué no se conoce? Se filtran unas cosas y otras no. Eso es un dato clave. Bueno, les agradezco, gracias colega, realmente muy interesante. Hoy hemos querido también con 3 periodistas que han seguido y que siguen el tema y que, bueno, aportaron datos muy, muy interesantes que yo creo que, bueno, si la fiscal la avisaron, te va Fernando a estar llamando seguramente mañana, ¿no? Gracias Fernando Oz, periodista del diario Perfil. Gracias doctores, gracias. Por favor. Bueno, breve pausa, enseguidita quédese ahí porque nos metemos ahora en el terreno político. El debate que no se da en el Parlamento sobre la nueva Agencia Federal de Inversiones se está dando aquí, en este programa. Y además, esta noche también vamos a hablar mano a mano con Hermes Wiener, candidato presidencial. Hoy se habló mucho de la posibilidad de una fórmula Wiener-Cobos, Cobos-Wiener. ¿Existe eso? Salió en algunos medios, se lo vamos a preguntar. Quédese ahí, ya volvemos.